¿Qué es la física según Newton? La física de Newton tomaba como punto de partida un universo constituido por corpúsculos extensos y por espacio vacío, cada uno de ellos con la propiedad de actuar a distancia, es decir, de ejercer fuerza directa e instantáneamente sobre los demás. Biografía de Isaac Newton. Nació de forma prematura el 4 de enero de 1643 en el seno de una familia campesina en una pequeña aldea de Inglaterra. Tuvo una infancia complicada. 3 meses antes de su nacimiento su padre murió y a los 3 años su madre lo dejó a cargo de sus abuelos ante la negativa de su nuevo marido a criar a un hijastro. Newton no regresaría a su aldea natal hasta la muerte de su padrastro en 1653. Durante su infancia y juventud fue un niño introvertido de pocas amistades y con poco interés por sus estudios, si bien no faltó de inteligencia, curiosidad e imaginación. A los 12 años comenzó a cursar sus estudios elementales en la escuela primaria. En el año 1661, a los 18 años de edad, ingresó al Trinity, es una universidad de Cambridge, para estudiar matemática bajo la tutela de Isaac Barrow. Tras su graduación, 4 años más tarde, Newton acabaría dedicándose por completo al estudio de las matemáticas y la filosofía natural, realizando descubrimientos trascendentales en el campo del cálculo, la física, que describió y explicó las leyes que explican el movimiento de los cuerpos macroscópicos, y la óptica con su teoría de los colores. De todos sus estudios y descubrimientos destaca su obra Principios matemáticos de la filosofía natural, publicada en el año 1687, en la que se sentó las bases de la física moderna y la ingeniería, marcando un antes y un después en la historia de la ciencia. Hoy en día sigue siendo ampliamente considerado como la obra más influyente de la historia de la física. Los 10 aportes de Isaac Newton, que ofreció grandes avances en física, astronomía y matemáticas. Algunos de los aportes más importantes fueron los siguientes. Las leyes de Newton, las 3 leyes. La primera, la ley de inercia. Esta postula que todo cuerpo permanece en estado de reposo sin movimiento de forma indefinida, al no ser que otro objeto ejerce una fuerza sobre él. Segunda ley, ley fundamental de la dinámica. Esta ley afirma que la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que otro cuerpo ejerce sobre él. Tercera ley, la ley de acción y reacción. Esta ley establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre un segundo cuerpo, este ejerce sobre el primero una fuerza igual de magnitud, pero en sentido opuesto a la que ha recibido. Segundo aporte, la ley de gravitación universal. Es un principio físico que describe la atracción que se produce entre todos los cuerpos con masa. Tercer aporte, desarrollo del cálculo matemático. Para comprobar sus teorías y analizar el movimiento de los cuerpos celestes, Newton observó que los cálculos matemáticos de la época eran insuficientes. Ante esta situación, Newton desarrolló el cálculo diferencial e integral, un conjunto de operaciones matemáticas con infinidad de aplicaciones y que sirven para calcular órbitas y curvas de los planetas durante su movimiento en el espacio. Cuarto aporte, describir la veritable forma de la Tierra. Cuando Newton nació, ya se sabía que la Tierra era redonda, pero se pensaba que era una esfera perfecta. Newton, en una de sus investigaciones, calculó la distancia al centro
de la Tierra desde algún punto del Ecuador, después desde Londres y París. El quinto aporte. Adelanto en el mundo de la óptica. Newton descubrió que la luz blanca procedente del Sol se descomponía en todos los colores. Explicó el fenómeno del arco iris. Siempre había un fascinante mundo de colores en el cielo. Como parte de sus experimentos, Newton vio que sucedía exactamente lo mismo con los prismas, pues la luz blanca era una combinación de todo el espectro. Sexto aporte, primer telescopio reflector. Para permitir sus observaciones del firmamento, Newton inventó el primer telescopio reflector, que ahora se conoce como telescopio newtoniano. Séptimo aporte, la ley de convección térmica. Newton desarrolló la ley de conversión térmica, una ley que postula que la pérdida del calor que experimenta un cuerpo es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ese cuerpo y el medio en el que se encuentra. Es decir, una taza de café se enfriará más rápido si lo hacemos en el exterior en pleno invierno que si lo hacemos durante el verano. Octavo aporte, propiedades del sonido. Hasta las investigaciones de Newton se pensaba que la velocidad a la que un sonido se transmitía dependía de la intensidad o de la frecuencia a la que se emitía. Newton descubrió que la velocidad del sonido no tenía nada que ver con estos dos factores, sino que dependía exclusivamente de las propiedades físicas del fluido u objeto por el que se desplaza. Es decir, un sonido viajará más rápido si lo transmite por el aire que si lo hace por el agua. Del mismo modo, lo hará más rápido a través del agua que si tiene que atravesar una roca. Noveno aporte, teoría de las mareas. Newton demostró que el fenómeno de que las mareas subieran y bajaran era debido a las fuerzas de atracción gravitacionales que sucedían entre la Tierra, la Luna y el Sol. Ahora vamos con el último aporte, el 10º, teoría corpuscular de la luz. Newton afirmó que la luz no estaba compuesta por ondas, sino que estaba formada por partículas lanzadas por el cuerpo emisor de la luz. Pese a que la mecánica cuántica, mucho tiempo después, acabó por demostrar que la luz tenía una naturaleza ondulatoria, esta teoría de Newton permitió hacer muchos avances en el campo de la física. En resumen, estamos enfrente de un verdadero genio y titán de su época, que además de realizar múltiples trabajos de investigaciones esenciales para el desarrollo científico, fue una figura pública de renombre hasta generarse el estatus de caballero en el año 1705. A pesar de todos sus logros, no era un ser humano exento de fallos, y por ello se vio envuelto en intensas polémicas y roces con otros pensadores de la época durante parte de su vida. A esto se le suma un fuerte espíritu teológico y la sospecha de diversos desórdenes mentales, entre los que se le atribuye un posible trastorno bipolar o esquizofrenia. A pesar de tratarse de un ser humano con los fallos que esto conlleva, la obra y el legado impresionante figura perdurará hasta que la humanidad llegue a su fin.